historia, o en este caso con las cuestiones de orden cultural, como lo es el tema que hoy nos convoca en esta tarde. El decano de la facultad, el doctor Diego Fernando Taracuez Sandino, les manda un afectuoso saludo a todos y agradece la presencia de todos. Por su agenda hoy él no puede estar acá. Y es importante también decir que en este semestre van a ser convocados para varias actividades de orden académico, varias actividades de orden cultural, a las cuales pues esperamos que ustedes acudan de manera masiva como lo han hecho hoy. Desde la dirección del programa también les decimos que estos espacios son muy importantes porque no solamente se trata de estudiar derecho en términos positivistas o en términos formales, sino se trata de estudiar derecho también desde la pluralidad, desde la interdisciplinariedad, es decir, dialogando con otras posibilidades de conocimiento o con otras ciencias, con otros saberes, como prefieren otros. Hoy nos acompañan dos ilustres profesores de nuestra facultad, el doctor Sacha Javier Tapur Mangada y el doctor Edgar Humberto Campos Gómez, que se han decidido también dentro del marco de la extensión, este es el año de la extensión universitaria, eso también hay que decirlo, a plantear este evento, digamos, tan importante desde el punto de vista académico, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista histórico. Entonces, ya sin más preámbulos, démosle la palabra al doctor Edgar Humberto Campos para que nos acompañe con su disertación y posteriormente el doctor Sacha Javier. La metodología es que los ponentes van a presentar sus ponencias, uno seguido del otro, y al final entonces se abrirá al debate a modo de cuestionamientos o a modo de argumentos, afirmaciones, debate tal cual como pues se plantea en la discusión. Entonces, doctor Humberto. Muchas gracias, doctor Diego, doctor Sacha, pues muchas gracias por la invitación. A nuestros estudiantes, pues bienvenidos a este conversatorio acerca del juicio de Jesús. No soy abogado penalista. Como le digo, muchos de mis alumnos no sacan pan de oro a la vitrina. Pero acepté el reto del doctor Sacha porque me dio la posibilidad de hablar de un tema en el cual soy un neófito, pero soy un gran aficionado, y que es la historia. Y me gusta mucho la historia. Y en muchos de mis cursos, le preguntaba ahora a Sacha que si estos eran alumnos suyos, me decía sí, muchos son de primero o segundo semestre, los míos están más atrás, que son los de noveno y décimo. Y normalmente arranco mis cursos con una puesta en escena histórica. Y en la academia nos permite hacer cosas raras. Yo quiero hacer algo raro. Quiero utilizar una ciencia, una disciplina que surge a finales del siglo XIX, que es la geopolítica, para poder entender unos hechos del siglo I de nuestra era. Vamos a ver cómo nos queda. O sea, vamos a hablar de un elemento que utilizamos hoy en día y que los gobernantes del mundo utilizan para precisamente posicionar sus países o militarmente, o políticamente, o comercialmente, o culturalmente, y lo vamos a ver cómo nos queda colocando esos mismos elementos en el siglo I, o sea, 2000 años antes. Vamos a ver qué pasará hoy aquí. Hemos denominado entonces esta presentación la geopolítica de la antigüedad y el Imperio Romano.
yo quiero hacer varias precisiones conceptuales. Vamos a hacer definición de geopolítica, geoestrategia y geografía política. Seguramente cuando estábamos en el colegio, todos de una u otra manera estudiamos en el curso de humanidades la geografía y la historia. Y vimos, por ejemplo, la geografía y teníamos el mapa físico, lo recuerdan, que nos mostraba las montañas, los valles, los ríos, el mar, etc. Y teníamos el mapa político, y el mapa político nos dividía entonces el territorio en departamentos, en el caso colombiano, o en estados en los países que son federales, o en provincias, etc. Pero normalmente no hemos hablado nunca de la geopolítica. La geopolítica es una ciencia que surge finalizando el siglo XIX y es una ciencia que arranca como estudio militar. Karl Haushofer nos dice, entonces aquí lo encontramos, que la geopolítica es la conciencia geográfica del Estado. A través de la geopolítica entonces se ve que los estados nacen, crecen, y voy a decir algo más, como los reinos vivos, se reproducen y mueren. Por ejemplo, a muchos de ustedes no les tocó la Unión Soviética, a ustedes les ha tocado Rusia, a mí me tocó la Unión Soviética. Y cuando cae el muro de Berlín, la Unión Soviética entonces explota como el himno nacional en átomos volando, ¿no? Ricaurte en San Mateo en átomos volando, y queda Rusia, la Federación Rusa, queda Ucrania, Uzbekistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, etc. Seguramente ustedes estudiaron no a Yugoslavia, yo sí lo estudié. Ustedes estudiaron a Eslovenia, a Eslovaquia, a Montenegro, a Serbia, a Bosnia-Herzegovina. O sea, un país que se llamaba Yugoslavia, producto de una situación de la guerra de los Balcanes, de la caída del muro de Berlín, etc., terminó convertido en 5 países más. Entonces, los estados pueden nacer, pueden crecer y pueden morirse y mutar en otros estados. Esto va a ser muy importante cuando hablemos del Imperio Romano. Quienes están en primero y segundo semestre han estudiado, o están estudiando con el profesor Sacha, la historia del derecho. Y es muy importante ver Roma como imperio, no Roma ciudad. Entonces en la geopolítica se estudia el Estado como un ser vivo. Y los estudiosos de la geopolítica entonces hablan del heartland, o sea, el corazón del Estado. Y si ustedes miran, no es que los antiguos conocieran mucho de geopolítica, pero no eran bobos. Casi siempre las capitales de los estados están lejos del mar. Hay obviamente excepciones. Por ejemplo, en el caso nuestro, colombiano, ¿dónde está Bogotá? En medio de 2 cordilleras, ¿no? Cordillera Central, Cordillera Oriental, en una meseta. ¿Dónde está, por ejemplo, Roma? Roma está un poquito cerca, la ciudad de Roma, al mar, ya, porque Italia es una bota y es como un costillar, pero está un poquito alejada del mar. Pero si miramos a París, París está lejos del mar. Si miramos a Madrid, Madrid está en el centro de España. Si miramos a Berlín, Berlín no quedaba cerca del mar. ¿Y cuál era el objetivo de ponerla lejos del mar? Pues de que no llegara nadie y capturara la ciudad. Cuando cae la capital, pues se acaba la guerra. Entonces, ese es un concepto geopolítico, pero 1800 años antes, otros ya pensaban que había que proteger la ciudad. Lo vamos a ver. Luego vemos la geoestrategia. Un contraalmirante francés, el almirante Pierre Sellerie, dice que la estrategia es el estudio de los sucesos entre los problemas estratégicos y los factores geográficos. O sea, a través de la geoestrategia, lo que yo busco es establecer cómo puedo llegar a determinado lugar mirando ciertas variables. Pensemos hoy en día cómo está nuestro vecindario. Bueno, repito, todavía no estoy hablando de Roma, apenas estoy calentando motores. ¿Cómo está nuestro vecindario? Entonces, pensemos, ¿a Colombia le interesaría entrar en la guerra con alguien del vecindario? Entonces uno puede decir, no, pues que sí, otros dicen, pues que no. Pero es que la guerra no solamente se mide en aspectos militares. En la guerra se miden aspectos económicos, se miden aspectos sociales,
se miden aspectos políticos. Y a veces no es necesario que llegue al uso de las armas para poder lograr que un adversario entre a negociar conmigo. Ese es un aspecto de geoestrategia. Colombia tiene una ubicación geoestratégica muy importante. Nosotros somos la puerta de entrada al continente suramericano. Tenemos dos mares, arriba Mar Caribe, al oeste tenemos el Mar del Sur o el Océano Pacífico, lo que nos permite fácilmente acceder a cualquiera de los dos lugares de una manera muy rápida. Para los romanos, la estrategia de los romanos era hacerse al mar, el mar Mediterráneo. Para los antiguos el Mediterráneo era un mar muy seguro, porque por más de que navegaran, siempre van a encontrar tierra, que era muy cerca. Ese fue el problema con Cristóbal Colón. Cuando Cristóbal Colón se lanza a la mar Oceana, pues después de varios días los navegantes dijeron que uy, ¿y tierra? ¿Dónde está la tierra? No, es que vamos para más lejos. No, y se obviamente preocuparon, hubo un motín a bordo, ¿verdad? Porque en el Mediterráneo, por mal que uno le fuera, 2 o 3 días después uno encontraba tierra al otro lado. Los romanos tenían eso muy claro, y ahora cuando veamos un mapa de Roma, tenían casi toda la costa, por no decir la totalidad de la costa del Mediterráneo, bajo su control. Y eso es importantísimo. Y luego viene toda la geografía política, que nos dicen es el estudio de relaciones entre los factores geográficos, las entidades políticas. El objetivo de la geografía política es determinar cómo las organizaciones políticas son o se ajustan a las condiciones fisiográficas y cómo esos factores afectan las relaciones internacionales. O sea, con la geografía política yo miro las fronteras. Para nosotros hablar de fronteras es tener en cuenta como una valla, un letrero que dice bienvenido a Colombia, Policía Nacional, aduana. Para nosotros la frontera es eso. Para los europeos hoy en día, la frontera es el recuerdo de lo que fue. Uno fácilmente pasa de España a Francia y pues uno ve que ahí dice frontera, y hay unas puertas que a veces las cierran por una situación de seguridad, pero uno se da cuenta que está al otro lado porque le dicen que está al otro lado. Hay ciudades en las fronteras europeas en donde la frontera pasa por la mitad de la calle. Hay un pueblito en España, entre Francia y España, que se llama El Pertus, Le Pertus, en donde la mitad del pueblo es español y la mitad del pueblo es francés. Y cuando uno va por el andén, hay una raya azul punteada. A la derecha de la raya azul estamos en España, a la izquierda de la raya azul estamos en Francia. Uno parquea en Francia, paga el parquímetro en Francia, pero compra en España. Y así hay muchas fronteras allá, pero ya no son físicas. En esta época, siglo I, no habían fronteras físicas. Estamos como las conocemos o como las hemos conocido en un momento dado. Adicionalmente a eso, entonces, la geopolítica aborda los asuntos civiles y políticos, objetos de debates, teniendo como fin último formar ciudadanos. Mientras que la geoestrategia aborda los aspectos militares, por definición, no solo por debate, y está marcada por el secreto. O sea, ningún país le va a contar a otro país cuáles son sus planes de movilización militar para atacar o defenderse de otro país. Eso hace parte, obviamente, del secreto de cada estado. Los romanos eso lo tenían muy claro y ya lo van a ver. Incluso hoy hablaremos de las legiones romanas. Vamos a comparar las autoridades civiles o políticas romanas con las autoridades civiles o políticas judías, y vamos a comparar las autoridades militares romanas con las autoridades, o bueno, el poder militar judío, que se van a sorprender, creo, al final con algo muy particular. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Entre geoestrategia y geopolítica. La geoestrategia es la hermanita menor de la geopolítica. Creo que aquellos que sean bien curiosos han visto una sigla, ahí la pueden ver en esta fotografía, SPQR, y acá atrás vieron a SPQR, y vieron una loba y dos muñequitos. Ese es el escudo de Roma. Esa es, y esos son Rómulo y Remo.
Ustedes vayan a Roma y esta carrera les va a dar para ello, se los garantizo que irán a Roma muchas veces. Van a ver, en muchos lugares de Roma todavía ese símbolo. Significa en latín Senatus Populusque Romanis, Senado del pueblo de Roma. Van a ver que el Senado aquí es muy importante. ¿Ya está? Ese es el Imperio Romano en la época de Jesús. Mírenlo pues. Entonces tenemos gran parte de Europa, ahí está con los nombres actuales, ¿no? Luego lo veremos con los nombres que tenían en su momento histórico. Entonces tenemos toda la península ibérica, todo lo que hoy en día sería Francia, gran parte de lo que sería Austria y un pedazo de Alemania, tendremos Italia, entraríamos entonces por el lado de lo que hoy sería Eslovaquia, Hungría, bajamos a Grecia, Turquía y pasamos entonces a Oriente Próximo, nos encontramos con Siria, nos encontramos con Egipto, nos encontramos con lo que hoy en día es Libia, nos encontramos con lo que hoy en día es Túnez. O sea que ese es el Imperio Romano en la época de Jesús. Ese Imperio Romano creció más, ahora lo vemos en la siguiente diapositiva, creció hasta el norte de África y llegó incluso hasta Inglaterra. Pero observen lo que yo les decía, ¿cuál es el mar que está en medio aquí? El Mediterráneo. Claro, aquí tenemos en Italia, tenemos el Adriático, tenemos el Tirreno, aquí está el Egeo. Bueno, ustedes saben eso mejor que yo, ustedes pasaron geografía. Este es el estrecho de Gibraltar, aquí está el Océano Atlántico, aquí está el Cantábrico, el Mar del Norte, el Canal de la Mancha, bueno, todo eso. Pero toda esa era la zona del Imperio Romano. Y ojo, no había internet, no había WhatsApp, no había avión, todo eso se hacía a pie o a caballo. Por eso los emperadores romanos, algunos, iban a Roma era de visita. Si algún día quieren leer una obra en la cual pueden aprender muchísimo derecho romano, creo que el profesor Sacha la leyó, es Memorias de Adriano de Margarita Yourcenar. Y ahí van a ver en Memorias de Adriano derecho romano, como dicen ustedes, al piso. Y van a ver que Adriano visitó a Roma como emperador como 5 veces. De visita. Porque mantenía, ¿era qué? Expandiendo el imperio. Ese era el deporte nacional de los romanos, pelear. Ahora veamos el mapa político. Entonces ya en el mapa político les dije que lo íbamos a ver con los nombres de la época. Entonces tenemos Hispania, aquí lo tenemos, ¿no es verdad? La Galia, por eso los franceses se llaman los galos. Y París, cuando vayan a París, esta carrera les va a ver para ir muchas veces, van a ver que París se llama originalmente Lutecia. Y en el centro de París, donde hay un obelisco muy importante, debajo quedan las catacumbas. Y esas catacumbas son de los primeros habitantes que tuvo Francia, o bueno, que tuvo París en particular, y que el cementerio de hielo ya no había donde guardarlos, entonces se echaron allá abajo. Y usted todavía puede hacer ese recorrido. Pero miren acá, y es lo que me interesa. Observemos esta zona, aquí ya estamos en Asia, o sea, esto es Turquía. Recuerden que Turquía, Estambul, tiene una característica. Tiene un pie en Europa y tiene un pie en el continente asiático. Y el estrecho del Bósforo, si yo paso por ese puente, puedo estar en Europa y en Asia casi que simultáneamente. Entonces viene acá toda esta parte que ya es Asia, aquí tendríamos África, y aquí encontramos Palestina. Palestina es muy importante, porque Palestina no es solamente la Palestina de la que hemos oído hablar en los últimos años, el conflicto árabe-israelí. Ese conflicto viene desde la Biblia, ¿no? Desde Ismael, los ismaelitas, ¿no es verdad? Porque pues Abraham no podía tener niños, se metió con quien no era, ahí nació uno, después con su esposa sí pudo, nació el otro, y ahí, desde ahí es que arranca todo el guerrero. Y pues como que ponernos de acuerdo, es como decirle a Dios, vuelve, baje, cuéntenos cómo es la historia y arregle esto. Entonces Palestina va a ser muy importante, pero miren algo, Palestina tiene al lado a Siria. Aquí no hablamos de Israel. En geopolítica hay diferentes términos como pueblo o nación o estado. Israel era un pueblo.
Estado de Israel surge es el siglo pasado. Pero Israel no tenía tierra. Israel pudo quedar en la provincia de Córdoba, en Argentina, y no estoy mintiendo. Allá estuvieron mirando tierra a ver si los mandaban para allá. Pero después se decidió por parte de la Liga de las Naciones, de la ONU, etcétera, que se iban para ese lugar. Y claro, ¿a quiénes sacaron de ahí? A los palestinos. Y Colombia fue de los pocos países del mundo que les dio documento de viaje a los palestinos. En Cali han visto, o van a ver, o pueden hablar con sus papás, que muchos almacenes de zapatos en Cali, en calles de oro y demás, son de palestinos. Y esos son hijos o nietos de los primeros palestinos que llegaron al país. Colombia les dio documento de viaje, que es como un pasaporte que les permitía salir de allá, porque es que se les acabó el país. Y si no tienes pasaporte, pues ¿cómo andas por el mundo? Muy difícil. Bien, entonces aquí está Palestina. Entonces tenemos el mapa físico y el mapa político. Vamos al mapa político. Ojo con estos nombres que estoy seguro que ustedes lo han estudiado en alguna época de su vida, lo han escuchado. Vamos a ver, esta parte verde y verde más clarita son las provincias de Judea, ya como que nos suena, ya suena aquí como que estamos entrando ahora sí dónde es, y tenemos Samaria, y aquí administra un personaje llamado Poncio Pilato, creo que lo conocen, apareció el primero ahí, ¿no es verdad? Pero adicionalmente, todo esto que está como el color cafecito, también de otro personaje que seguramente ustedes han escuchado hablar, Herodes. Pero hay dos Herodes en la Biblia. Hay un Herodes el Grande y no el otro que sea chiquito, sino Herodes Antipas. Este es Herodes Antipas. Y miren, todo el tema se desarrolla aquí: Jerusalén, Belén, Jericó. ¿No es verdad? Yo creo que esas ciudades les suenan a ustedes. Si nos vamos más al norte, entonces tenemos Canaán, ¿no es verdad? Tiberías o Tiberíades, Magdala. ¿Quién era de Magdala? María Magdalena. María Magdalena. En esa época no habían apellidos. En el derecho romano, recuerden que se hablaba del nomen, el cognomen, ¿no es verdad? Y ahora lo veremos en su momento. Entonces observen que ahí ya tenemos toda la provincia, toda la región se llama Palestina, pero estas son provincias. Judea es una provincia, Samaria es una provincia, Decápolis es otra, Perea es otra, Galilea es otra. Y van a ver que políticamente hay un gobernador de todo esto y va a haber un prefecto de esto y de esto. Y ese prefecto va a ser importante a la hora del juicio de Jesús. Y aquí tenemos Jerusalén. Miren que hemos ido de lo general a lo particular. Ya arrancamos con todo el Imperio Romano y cada vez como que vamos centrándonos más. Y ahí está Jerusalén. La Jerusalén en los tiempos de la muerte de Jesús, o sea, año primero después de Cristo. Y entonces, ¿qué nos encontramos? Personajes: Herodes Antipas. Ahora hablaremos quién es Herodes Antipas. Caifás. Ese es un personaje muy importante en el texto bíblico y en el aspecto jurídico del proceso. El profesor Sacha nos va a contar. Vamos a ver el pretorio. Aquí dice pretorio, pero no está mal. Es el pretorio de los procuradores. Muy, muy, muy importante. Y está aquí el Calvario, la tumba de Jesús, Getsemaní, la fortaleza Antonia. Y la fortaleza Antonia, hagan de cuenta que es el batallón Pichicha. ¿Ya? Ahí estaba la legión romana. Para la época de Jesús, ahí habían 4.500 soldados romanos. Y ahora van a ver por qué. Me dicen, pero eso es tan chiquitico de 4.500 para controlar a esa gente. Porque ya van a ver por qué es importante allí. Entonces, esa Jerusalén es, digamos, el lugar donde se desarrolla toda esta obra. Y miren las autoridades que tenemos y las hemos puesto en dos columnas. César. Usted en la historia, los que estudiaron ya historia del derecho, han visto que César terminó siendo un título
De hecho, hay un escritor, también si les gusta la historia, pueden leerse una obra de un escritor llamado, de la época, Cayo Suetonio, que se llama Los 12 Césares. O sea, hubo un momento en la historia de Roma que el rey, el emperador, asumía el término ¿de qué? De César. Pues bien, el que estaba en esa época era Tiberio. Tiberio, que era el que mandaba cuando crucificaron a Jesús. Entonces Tiberio se llamaba Tiberio Claudio Nerón, en latín Tiberius Claudius Nero. Nace el 16 de septiembre del año 42 a.C. y se muere el 16 de marzo del año 37 después de Cristo. Y fue emperador desde el 18 de septiembre del año 14 hasta su muerte, que fue en el año 37. Y se fija más o menos la muerte de Jesús en el año 35, año 36 aproximadamente. Entonces ese es el máximo líder político de Roma, el emperador. Pero los judíos tenían su líder, y ahí está, Herodes Antipas o Herodes el tetrarca. ¿Por qué el tetrarca? Porque junto con otras 3 personas, cuatro, manejaban el gobierno de la región en un momento determinado. Él nace en Judea en el año 20 a.C. y muere en San Bertrand de Comminges en el año 39. Era tetrarca de Perea y Galilea. ¿Se acuerdan dónde quedaban? Mírenlas ahí. Perea está aquí y Galilea está acá. Ojo, había que pasar la orilla del río. Si ustedes leen el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Mateo les da como una descripción geográfica y les habla a la otra orilla y pasando el lago, etc. Cada uno de los evangelistas tiene su estilo. Creo que Marcos, si no estoy mal, era el médico, si no estoy mal, uno de ellos era médico. Entonces el que nos, Lucas, gracias, entonces el que nos habla, por ejemplo, del enfisema que sufre Jesús, pero no habla de enfisema, sino dice que le colocaron una lanza en el costado y salió agua, sangre. Y los médicos hoy en día nos enseñan que eso es un enfisema pulmonar. Bien, y teníamos segunda autoridad en el caso romano, el Senado de Roma. El Senado de Roma no era como nuestro Senado, el que acabamos de elegir ayer. Pero, ojo, ese Senado, que si bien generaba el tema de expedir la ley, esos senadores eran un grupo de personas, y creo que lo estudiaron en Historia del Derecho, que eran denominados patricios. O sea, eran la crema innata de la sociedad romana. Y ojo, cuando habla de la sociedad romana, él nacido en Roma ciudad, después del río, o sea, del puente para allá. Juanchito allá era extranjero. Si usted nacía en Roma ciudad, era romano. Si nacía fuera de la ciudad de Roma, usted ya era extranjero. Teníamos la Cancillería de Asuntos Exteriores y luego el gobernador de Siria, Aulo Vitelio Germánico, que también fue emperador de Roma en el año que hubo 4 emperadores. Este duró apenas meses como emperador. Ojo, tenemos emperador, el César, luego tenemos el Senado, luego tenemos la Cancillería, luego viene el gobernador y finalmente aparece el cónsul o prefecto. En algunas obras lo van a encontrar como procurador romano, Poncio Pilato. O sea que Poncio Pilato estaba en el 5º orden, digamos, de importancia de las autoridades romanas. O sea, por encima de Poncio Pilato estaban el gobernador, la Cancillería, el Senado y el emperador. Y Poncio Pilato era miembro de una entidad, de una orden ecuestre, y esa orden ecuestre estaba única y exclusivamente circunscrita ¿para quiénes? Para los patricios, o sea, personas con un altísimo nivel educativo, social en Roma. Pero por el otro lado, miren que aquí tenemos 5 niveles de autoridades. Por el otro lado tenemos el Sanedrín, y creo que ustedes han escuchado hablar del Sanedrín. Y en el Sanedrín, ¿quién era el Sanedrín?
El Sanedrín era la Corte Suprema de Justicia de los judíos. Entonces el Sanedrín cumplía funciones judiciales, interpretaba la Torá. La Torá es el libro sagrado que siguen los judíos, y normalmente la Torá está conformada por el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, ¿no es verdad?, Éxodo, Levítico, Números, Jueces, etc. Y adicionalmente, ellos tenían, vamos a hablar en términos legales, competencia sobre el pueblo judío. ¿Era competente para qué? Para administrar justicia. Pero ojo con esto: ciertas cosas no las podían hacer ellos, como por ejemplo decretar la pena de muerte. El Sanedrín no podía decretar la pena de muerte. Por eso es muy importante que tengamos eso en cuenta, porque obviamente la Biblia y el pasaje bíblico nos habla de un momento en el que Poncio Pilato se lava las manos, ¿no? Entonces es la expresión de que todo el mundo dice: se lavó las manos. Pero quieren que ver por qué. Porque si bien Jesús no estaba en principio bajo la órbita del emperador romano, en principio, porque recuerden que vivía en una provincia romana, Judea era provincia romana, con gobernador romano, con prefecto romano, pues estaba sometido al Sanedrín en un momento dado. Y las autoridades seguían aquí, la fuerza militar, eran estas 2 legiones que fueron relevadas una después de la otra. La Legio Fretensis, ahí están sus estandartes, y una placa encontrada en Jerusalén donde se hace mención a la legión, y la Legio Sexta Ferreta. Van a encontrarse también otra legión sexta, Victoris. La sexta legión eran las fuerzas especiales de los romanos, eran los chachos. Y estas legiones estaban asentadas en Siria, en Jerusalén. Recuerdan que habían 4.500 soldados romanos. Al otro lado teníamos el sumo sacerdote, y ahí aparece Caifás. ¿Y quién era Caifás? Caifás era un miembro del Sanedrín, pero el sumo sacerdote lo elegía el prefecto de Judea. O sea, ojo, es una autoridad religiosa, es una autoridad que es sobre el pueblo judío, pero lo termina eligiendo quien gobierna. Y al sumo sacerdote lo eligió Valerio Grato, que fue el prefecto romano antes de Poncio Pilato. O sea, cuando Poncio Pilato llega a Judea, ya Caifás está como su sumo sacerdote. Y la Biblia también nos habla de Anás. Y Anás fue sumo sacerdote, y Caifás se casó con su hija. O sea, Anás era el suegro. O sea, que eso quedó en familia. Una aclaración: el periodo como prefecto romano era de 3 años. Poncio Pilato duró 10. O sea, que algo tuvo que hacer muy bueno, o en Roma no lo querían ver, que duró al hombre ya 3 periodos y un poquitico. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que íbamos a hablar de un grupo que seguramente les iba a sorprender? Y es que en la época de Jesús también había guerrilleros. Claro, no se llaman así, son los celotes. Y los celotes lo que querían era independizarse de Roma. De hecho, mataban civiles para generar el escarmiento de los ciudadanos romanos y también judíos. Eran lo más sectario que existían en el mundo, y utilizaban a los más extremistas dentro de los celotes. Se llamaban sicarios. ¿Les suena ese nombre? ¿Y saben por qué se llamaban sicarios? Porque utilizaban una navajita muy chiquitica llamada la sicaria, y con eso cometían sus delitos. O sea que creo que ya nos queda listo todo nuestro panorama. Tenían obviamente guerrilla allá adentro, la cosa no estaba muy clara. Ahora sí entienden por qué habían 4.500 soldados romanos ahí. O sea, porque el pueblo se iba a ir, el pueblo se iba a independizar.
O sea, estaban formando el tierrero. Ahí no había diálogos de La Habana ni nada de esas cosas. Ahí estaban, era dándose, literalmente. Y el Imperio Romano, pues obviamente, siempre se basó en gran parte en la fuerza. Roma imponía impuestos. ¿Se acuerdan la frase de Jesús que está en los textos bíblicos? Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, porque le ponen una trampa y dice, bueno, entonces ¿qué hubo? ¿Hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos? Entonces el hombre, ¿a quién le pagan los impuestos? A los romanos. Y los romanos oprimieron al pueblo. Y no solamente a ese, ¿no? Sino que se extendieron por gran parte entonces del mundo antiguo. Ahí los dejo entonces ahora con el profesor Sacha, que nos va a contar. Yo ya les puse el contexto político, histórico, geográfico, y el profesor nos va a contar los aspectos jurídicos del juicio. Muchas gracias. Bueno, primero darle las gracias a todos por venir y por el aguante de estar aquí en estas condiciones. Les prometo, no pensé que fuéramos a vender las boletas tan baratas. Doctor Diego, tenemos que cobrar más para la próxima y pedir un auditorio más grande. Además tenemos varias actividades que vamos a hacer durante el semestre y vamos a tener varios debates en diferentes momentos. Entonces ya aprendí la lección y la próxima vez auditorio más grande. ¿Qué quiero contarles yo? Ay, me puedo correr, gracias. Primero agradecerle al profesor Campos por la magnífica exposición sobre la parte de la geopolítica y la geoestrategia, porque es fundamental entender cuál es la situación que se da. Algunas de las cosas que voy a pasar muy rápido al inicio tienen que ver con lo que el profesor ya dijo, y es que cuando nosotros nos vamos a enfrentar al tema del juicio a Cristo, el juicio a Jesús, o como diferentes, digamos, personas quieran denominarlo, vamos a tener primero que volvernos objetivos. ¿Y por qué les digo objetivos? Porque la mirada que vamos a darle hoy no es religiosa, aunque muchos temas se prestan para discusiones religiosas o de posturas de fe. Son muchos los cultos y las posturas de fe que hoy comparten, digamos, esto como piedra angular. ¿Cuáles son las preguntas básicas? ¿Cómo eran las sociedades judías y romanas en ese momento? Ya el profesor nos ha ayudado. ¿Jesús existió o no? Es que a veces en ciertos textos nos dejan la intriga. ¿Y era uno o fueron varios? En las épocas no concuerdan. Y entonces hay unas grandes discusiones. Ustedes pueden ver History Channel, o pueden ver National Geographic, o pueden ver cualquiera de estos Discovery, que se hacen diferentes suposiciones sobre si existió o no existió, si fueron uno o fueron cuatro. También Joshua era el nombre como se conocía y era muy habitual. ¿Quién fue Jesús? ¿Un hombre o una divinidad? Otro tema que estaba ahí candente. ¿Son ciertas sus obras? ¿Un hombre puede hacer milagros? Si hace milagros, entonces no es hombre. Cosas estaban ahí. ¿Cómo fue su vida? ¿Qué acontecimientos llevaron a su juicio? Miren qué cantidad de preguntas. ¿Cómo vivió sus últimas horas? Ojo, imagínense ustedes cómo se debe vivir las últimas horas cuando uno sabe que va a morir. La angustia, la parte existencial, la ansiedad, todo eso que está ahí. ¿Cuánto sufrió Jesús? ¿Cuánto sufrieron quienes lo amaban? Querían y respetaban a Jesús. ¿Qué papel tuvieron las mujeres en su vida? Son muchas preguntas que no le vamos a dar respuesta hoy, pero que están allí y que tenemos que hacerla. Una mirada histórica, una mirada jurídica, una mirada compleja a la realidad de un hombre que nos dividió la historia en antes y después de Cristo. Algo tuvo que hacer para que la historia se parte en dos, antes y después de él, más allá de lo que nosotros
Pensemos. Diferentes representaciones de Cristo. Un Cristo gordo, como el que hace Botero, o un Cristo más humano, como el que hace Débora Arango. Y si ustedes lo miran, es más humano, o no es más humano. Siempre lo vemos tapado, pero Débora Arango lo hace con sus partes nobles al aire y corriendo con la cruz. Para algunas personas eso es una ofensa, para otros es una obra de arte, pero ahí está. ¿Qué vemos ahí? ¿Cómo podemos interpretar eso? Entonces, la idea en este rato es entrar en debate. ¿Y qué mejor manera para entrar en debate que citando, y ustedes ya la conocen, a Amaris de Diego Torres, la reina? ¿Se acuerdan esa vez en el reinado que le preguntaron a ella, señorita Choco, creo que era, ¿usted qué piensa? Si usted estuviera en el túnel del tiempo, ¿a qué época iría? Y ella contestó, a Roma, más exactamente a Jerusalén, donde nació y murió Jesús. ¿Ah? No, tenía razón. Ustedes acaban de ver geopolítica. Ustedes acaban de darse cuenta que efectivamente el Imperio Romano llegaba hasta allá y que ella no estaba hablando, o se habrá equivocado, pero en este momento nosotros podemos decir, pues no estaba tan equivocada. Sí, señor. Entonces mírenla, ahí, esa respuesta me sirve para empezar, porque nos va a tocarnos ir a Roma y a Jerusalén para comenzar a ver de qué estamos hablando. Ojo, la base del derecho es la base fundamental cuando nosotros comenzamos a plantearnos es esa época. Los griegos dejaron lo que es el derecho natural desde el punto de vista del derecho natural clásico. Ese derecho natural clásico está representado en esa filosofía griega. Y la filosofía griega es la base de todo lo que es la tendencia o la cultura occidental. Los romanos, vecinos de los griegos, y compartiendo la bota itálica, etruscos arriba, sabinos, latinos y griegos, los romanos ganaron esas batallas y se apoderaron de la bota itálica. Pero los romanos cultos, antes de acabar con los griegos, aprendieron su idioma, aprendieron sus costumbres y además fueron más avispados. Mandaron a unos manes que eran los decimviratos a que vieran cómo eran las leyes allá. Y con las leyes de los griegos las trajeron para acá y parte de las 12 tablas son griegas. Y toda la historia de Roma va a estar íntimamente relacionada con la historia griega. Entonces tenemos la historia de Occidente, Grecia, Imperio Romano, Cristo. Luego ya viene el descubrimiento de América, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y seguimos a nuestros días. Pero la base de lo que estamos hablando es griego y romano. Un libro que deben leerse todos, La ciudad antigua, de Fulano. La ciudad antigua muestra esas dos formas de vivir que tenían los griegos y los romanos. Mi abuelo decía, mi abuelo fue profesor de Derecho Romano, el que está ahí en pantalla, y mi abuelo decía, el idearium de la personalidad y de las formas de actuar en las relaciones entre los seres y las cosas creadas por Roma constituyen el soporte de nuestra civilización. Quiere decir que lo que creó los griegos desde la filosofía jurídica y los romanos desde el derecho son la base. Y si no, el profesor que conoce muy bien lo que es el derecho civil y la parte de las personas y los bienes, esa es la base. Hoy en día nuestro código civil es un reflejo de lo que Justiniano dejó en su momento a través de las institutas. Entonces el derecho romano es muy importante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar ese derecho romano. Vamos a mirar cómo se plantea frente
a la relación con el juicio a Cristo. Vamos a ir muy rápido. Algunas de las cosas del inicio ya las había comentado el profesor, pero es muy importante decir algo. Cuando se parte la historia en dos, un antes y un después, se parte también la historia de Roma. Pasamos de la república al imperio. Y es muy importante saber que antes, en la república, hay algo que el doctor no lo nombró, pero que está allí, y es que antes se dio un triunvirato, y ese triunvirato era el de César, el famoso pues, legionario, político, senador, y digamos, el que quiso ser el primer rey de Roma después en la república, pero no lo dejaron porque los romanos no querían más reyes. Entonces Marco Antonio le puso la corona y él no la rechazó, y después César inteligentemente dijo: no, yo no quiero ser un rey, yo simplemente quiero ser un senador romano y quiero seguir en esto. Pero eso le dio pie para que después Augusto, Octavio, fuera el primer emperador, pero porque era el sobrino de César y era el que estaba recibiendo ese legado. Pero volvamos, el primer triunvirato, uno de los que estaban en él era Pompeyo, y Pompeyo había ido a hablar antes con Herodes y habían llegado a un acuerdo donde Herodes se declaraba rey amigo, rey cliente, y al ser un rey amigo, un rey cliente, entonces se convierte en algo fundamental, porque esos aliados estratégicos, como muy bien nos dijo el profesor, son los que van a funcionar para que Roma pudiera coger y mantener ese gran imperio. Esas fuerzas acumuladas a ese lado del Mediterráneo era una fuerza necesaria para poder dominar ese terreno que estaba en ebullición, o sea, estaba no era estable, no había seguridad. Pero cuando muere César y queda Augusto, se abre lo que se conoce como la paz romana. La paz romana era eso, una paz que no era porque estuvieran en paz, sino que se conseguía alianza estratégica para poder manejar esas relaciones internacionales que bien nos expuso el profesor. Cuando nosotros hablamos entonces, aquí ya está entrando en materia, eso lo paso rápido porque lo dijo el profesor, tenemos a Octavio, que va a ser y va a gobernar la primera parte de la vida de Jesús, porque Jesús nacería en esta época, y tenemos a Tiberio, como bien nos lo explicó el profesor también. Entonces, realmente la historia de Jesús se mueve en esos dos emperadores, Octavio y Tiberio, o Augusto, como se le conoce también, y Tiberio. Pero ellos, como bien nos decía el profesor también, ellos estaban en Roma y no les interesaba qué pasaba más allá. Sin embargo, había una orden que si se presentaba un caso importante antes de ir a tomar cualquier decisión se les debería avisar. Pero eran casos importantes. En este caso, pues el proceso de Jesús, de Cristo, no era un caso que llamara mucho la atención. No sabían la repercusión que iba a tener. Simplemente era un asunto cotidiano que podría haber manejado como si fuera un asunto de seguridad, un código de policía al principio. Pero eso no se sabía que fuera a tomar esa magnitud. ¿Qué va a pasar entonces? No vamos a caer ahí, las legiones romanas, como nos explicó el profesor, pero comenzamos a ver eso. Miren, en el ámbito de la cultura del Imperio Romano, para designar a quienes en aquella época abandonaban a los dioses, eso es porque en esa época ellos creían en muchos dioses. Los romanos eran ¿qué? Politeístas. Y la religión principal, ¿cuál era? El paganismo. Eran paganos. Si ustedes, y yo siempre se lo recuerdo, si ustedes quieren ver un ejemplo claro de lo que es el cambio que se dio en Roma en esa época, pueden buscar ni más ni menos que San Agustín. Bueno, Agustín primero y luego San Agustín. Agustín la mamá era cristiana, el papá era pagano. Y ustedes pueden ver claramente la diferencia entre los paganos y los cristianos. Y eso es lo que va a pasar por acá.
más adelante. O sea, lo que vamos a ver con San Agustín, que además también cambia el derecho natural, porque pasamos de un derecho natural clásico que teníamos, un derecho natural romano, y entramos a un derecho natural ya desde paradigma del derecho natural que racional, porque comienza a funcionar la razón. San Agustín y luego viene Santo Tomás, que van a cambiar el derecho en los paradigmas del derecho. Pero bueno, volvamos aquí. El paganismo era la religión de Roma y era la que habían tomado de los griegos. Los griegos también eran paganos, ¿se acuerdan todos los dioses del Olimpo y todo eso? Pues los romanos cogieron los mismos dioses y les cambiaron el nombre y los asumieron como propios, y entonces siguieron la tradición helenística que va a ir fortaleciendo esto. ¿Qué va a pasar entonces? Además, el derecho romano era un derecho romano práctico en el sentido que ellos habían hecho una diferencia entre lo que es el ius, el divini juris, y el humani juris, el derecho que tiene que ver con los dioses y el derecho que tiene que ver con los humanos. Aquí vale la pena hacerle un saludo al profesor Saúl Cortés, porque el profesor Saúl Cortés es un gran maestro que durante toda su vida ha ido enseñando a muchas generaciones sobre el derecho romano y la historia del derecho. Entonces, el profesor Saúl Cortés siempre hablaba de eso, del fas y del ius, el derecho de los dioses y el derecho de los hombres. El divini juris entonces tiene que ver con esas divinidades, y el humani juris tiene que ver con el derecho de los humanos. Los griegos habían tenido lo que llamaban la polis, la ciudad griega, y los romanos la civitas romana. Y como bien nos había dicho el profesor, en la civitas romana se daba un derecho civitatis, ius civitatis, el derecho de la ciudad, y en el derecho a la ciudad estaban justamente las garantías para los patricios, los que tenían todo el poder, los señores que representaban a la sociedad. Pero ellos también habían hecho como una demarcación para la aplicación de diferentes tipos de derecho. En el centro tenemos entonces el ius civitatis, luego íbamos a tener una segunda línea que iba a ser un derecho para los latinos, y luego iba a tener algo que se llama el jus gentium, que es el derecho de gente. Es diferente al que aplicamos hoy, pero justamente el de hoy tiene origen en esa época, más o menos sería lo mismo, el derecho para los que no eran romanos, para los otros pueblos. Ojo, eso es una de las grandes manifestaciones del derecho natural, porque en principio eso se sobreentiende que todos los humanos nos debemos entender con principios superiores, valores superiores, y por lo tanto hay un derecho para todos. Arranca más o menos así la historia y se debería mantener así, pero vamos a tener un choque de religiones. Si bien es cierto lo que nos dijo el profesor, los romanos habían llegado a Judea y habían hecho acuerdos de paz diciéndole: muy buenas, nosotros somos la legión romana, queremos hacer un trato con usted, si usted está de acuerdo, le respetamos todo. No acabamos con su templo como ya lo habíamos hecho antes y como más adelante lo van a volver a hacer. Llegamos a un acuerdo, ustedes asumen pagarnos los impuestos, reconocer al César, al emperador, como máximo líder, y nosotros respetamos sus tradiciones religiosas, sus organizaciones civiles, y mantenemos eso. Pues efectivamente, pues Herodes, el papá, el grande, dijo sí a Pompeyo, por eso les contaba. Y como le dijo sí a Pompeyo, entonces Herodes tenía un compromiso, y si lo llegaba a romper, pues los romanos con esos 4.000 hombres desplazados pues arrasarían con ellos. O esa situación de tensa calma se va a unir también a toda esa dinámica de la que estábamos diciendo, pero comenzamos a entender que entrábamos en algo muy importante, y era ese derecho internacional del que nos estaba hablando el profesor. Sin ese derecho internacional no hubiéramos podido llegar y darle la importancia a Poncio Pilatos, y además Poncio Pilatos tampoco era relevante, digamos,
ocupaba un cargo distinguido, pero tampoco era tan importante. Lo que decía el profesor ahora, si fuera importante estaría viviendo en Roma. Lo tenían allí, desplazado, cumpliendo con el encargo. Y él después tampoco iría a ser, digamos, relevante para la historia. Simplemente fue que tenía el cargo y el encargo de los romanos en ese momento. ¿Qué va a pasar entonces con Pilatos? Pues Pilato respondía muy bien a lo que el profesor nos explicó y iba a ser el que le tocaría el chicharrón. ¿Y por qué les va a tocar el chicharrón? Porque si los romanos eran paganos, los judíos pues mantenían una tradición del judaísmo que iba a estar sobremanejada desde el punto de vista que era monoteísta. La gran diferencia, ojo, la gran diferencia, los romanos paganos, los judíos monoteístas. Además, como estamos hablando de todo esto, ellos iban a tener unos líderes, que iba a ser Abraham, iba a dejar toda la tradición abrahámica, iba a dejar lo que iba a ser, digamos, esa tradición que venía de los patriarcas, de los hombres mayores, y además recogían los textos de Moisés. Ahí los judíos ya tenemos clara la gran diferencia entre judíos y romanos. Los unos creen en un solo Dios, creen en esa tradición de Abraham y Moisés, mientras que los romanos son paganos y no entraban en estas discusiones. Es más, Roma en esa época, desde el derecho natural, ya tenía una, entre comillas, una libertad de cultos, porque había muchas sectas también. Entonces ellos por ese asunto no se complicaban demasiado. ¿Qué va a pasar? La cuestión de autoridad, la cuestión de tradición y los supuestos de esa gran diferencia. ¿Eso qué nos va a generar? Un impacto. ¿Un impacto qué? Un impacto político, un impacto social, una gran diferencia. Si ustedes quieren ver, para poder hablar de esto, tenemos que ir a la historia. Obligatoriamente tenemos que ir a la historia. ¿Y quiénes nos van a contar a nosotros estas cosas que estamos hablando aquí? Pues nosotros no, los que estuvieron allí. ¿Quién es mejor que un testigo de oídas o un testigo que haya visto? Pues el que haya visto, el que estaba allá. Entonces vamos a tener que las fuentes jurídicas, evidentemente, vamos a comenzar a hablar de esos testigos hábiles para una construcción de un juicio. ¿Cuáles son esos testigos hábiles? Ojo, los presenciales. Mateo, Marcos y Juan. Y si fuéramos a hablar como jueces, tendríamos que darle valor probatorio a sus testimonios. ¿Y por qué tendríamos que darle valor a sus testimonios? Pues porque fueron los que estaban allá y los que han dejado el registro. Entonces por eso siempre vamos a utilizar a estos personajes, apóstoles, para comenzar a apoyar esa teoría. Ojo, ¿qué más vamos a encontrar con ellos? Vamos a ver que las declaraciones de ellos son una reconstrucción de los hechos de esa época y que además nos van a ir narrando. Sin embargo, también pierden veracidad porque con el paso de los tiempos muchos de esos documentos han sido manipulados. ¿A quiénes más vamos a apoyarnos para tener estas declaraciones o esos testimonios? Pues a los historiadores de la época. Tenemos a Flavio Josefo, que es uno de los grandes historiadores romanos y además es de los que escribe todo lo que tiene que ver con el proceso de Jesús. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué dice él? Él dice, escuchen bien, en esa época vivió Jesús, un hombre inteligente, si se le puede llamar hombre, ya que realizó muchos milagros y enseñó a los hombres la verdad que aceptaron con alegría. Así atrajo a muchos judíos y también paganos. Él era el Mesías. Eso dijo Flavio Josefo. ¿Qué va a pasar entonces con él?
Miren que lo pone en dudas lo de si es hombre o no es hombre. Dice, si se le puede llamar así, por los milagros. Ojo, porque eso va a ser importantísimo después para poder entender la dinámica de los juicios. Otro texto importante para analizar el caso de Cristo, el Evangelio de Lucas, o el Evangelio según Lucas. Y en ese Evangelio, miren lo que dice. Relata la vida de Jesús de Nazaret, centrándose especialmente en su nacimiento, ministerio público, muerte y resurrección. Termina con la ascensión. Entonces, aquí Lucas también va a hacerle seguimiento a la vida de Jesús. A mí me parece interesante tener como apoyo eso, porque son ellos los que dan fe de que alguien existió y que hizo algo. Pero es muy interesante cruzar eso que estamos hablando con la literatura. Y ahora que viene la Semana Santa, ustedes se van a encontrar con una película. Fijo que se la van a ver. Ben-Hur. Y ojo, esa película, si ustedes le ponen atención, comienza con 3 personas que van por el desierto y se bajan de los camellos y se sientan a tomar algo, mirando pasar una estrella. Eran los 3 reyes magos. Y comienza así Ben-Hur. Así comienza. Pero realmente la historia de Ben-Hur es buenísima para darnos cuenta de la realidad, de la diferencia entre el mundo judío y el mundo romano. Porque Ben-Hur pasa de ser una persona distinguida en Judea y convertirse en esclavo romano, y luego se convierte en un liberto romano que tenía muchísimo poder, porque en un naufragio salva a un comerciante romano. Pero ojo, eso no es lo importante de Ben-Hur, sino que toda la película, durante toda la película, las escenas que se van mostrando atrás son coincidencias con la vida de Jesús, son los momentos que se cruzan. Entonces, mientras va avanzando el libro de Ben-Hur, va pasando la muerte de Cristo. Y es muy interesante porque en la literatura también lo plantea. El arte, en el arte también aparecen todas las representaciones de Cristo, y el arte va a traer lo que tiene que ver con su muerte, con su juicio. Ojo, ¿por qué les muestro esto así? Porque ahí donde ustedes ven el cargar la cruz y tener la corona de espinas hace parte del suplicio, del castigo que recibió. Entonces, la idea, y aquí es donde comenzamos, es que el juicio tiene un origen en el derecho natural de un ser humano que nace, crece, se va haciendo una vida pública y comienza a tener apariciones en diferentes momentos. Esas apariciones, esos momentos se pierden en la historia. A veces no sabemos dónde estuvo por un montón de años. Los años de la juventud de Cristo están desaparecidos, y en este proceso aparece ya al final para morir. Esta es una de las apariciones más jóvenes. Luego ya cuando da los sermones, ojo, y aquí es donde comienza a tener el problema. ¿Se acuerdan lo que había dicho el profesor Campos de esa población, ese sector que estaba en una tensa calma? Pues esa tensa calma era muy frágil, se podía iniciar, encender la guerra en cualquier momento. Y los del Sanedrín decían que cualquier sublevación era muy peligrosa para ellos. Pero ojo, sabíamos que estaban estos bandoleros, estos grupos de celotes, estaban atacando, pero esa se contenía militarmente. Esa se contiene militarmente. La fuerza repele los ataques y las incursiones, pero la fuerza no puede repeler lo que está pasando por debajo. Y lo que pasa por debajo es que comenzaban a darse unos sermones
que traían unos mensajes que comenzaban a hacer que la gente preguntara sobre si el régimen que tenían los judíos realmente era el adecuado o si podían comenzar a convivir de una manera diferente. Los principios de Jesús, cuando comenzaba a decir que había que portarse bien entre todos, amar los unos a los otros, decía que había que comenzar a valorar a la mujer. Ni los judíos ni los romanos valoraban a la mujer en esa época. Sabemos que hay que mirarlo con una mirada, con una vista histórica, una retrospectiva, pero sabemos que en esa época para los romanos las mujeres están en un segundo plano y para los judíos más o menos en ciertas clases sociales también. Entonces cuando Jesús comienza a involucrar a la mujer, comienza a tener también problemas. Ojo, Jesús comenzaba a hablar cosas que tenían que ver con ayudar a los pobres. Jesús comenzaba a hablar cosas que tenían que ver con algo que era mucho más, digamos, fuerte en la economía, que era una serie de relaciones solidarias. Eso sí hacía temblar por debajo de los cimientos del judaísmo, que aunque tuviera una línea muy conservadora y otra que no era tan fuerte, de todas formas lo tenían una perspectiva mucho más tradicional. Entonces Jesús comenzó a decir cosas por abajo. En últimas, era un buen hombre, lo mataron por bueno. No vamos a meternos aquí ahora en eso, pero termina siendo muerto por intentar hacer un cambio positivo frente a lo que podría darse. Ojo, la discusión real del juicio a Cristo, autoridad y poder, derecho sobre las cosas, derecho a ser obedecido. Y eso es lo que tenemos que entender desde la autoridad y el poder. Y si Jesús comenzaba a decir cosas por debajo, ni estaba respetando el poder, ni estaba, digamos, asumiendo la autoridad que efectivamente se le imponía. Entonces, ¿qué pasó? Jesús enfrentó la autoridad. Por lo tanto, se convirtió en ¿qué? En un subversivo. El profesor bien lo había señalado y lo comparó con Barrabás, que sí era asesino. Y entonces tenemos un hombre bueno que hablaba, pero peligrosísimo. A veces más peligrosos son los hombres que hablan y dicen, y no los que actúan rápido. Pero teníamos un hombre bueno y vamos a tener un asesino y vamos a compararlos. Y miren lo que sigue. ¿Jesús qué hizo? Jesús habló sin autorización, en contra de la autoridad, diciendo, esa gente conservadora, tradicional, está haciendo las cosas mal. El profesor lo explicó bien. La sociedad en ese momento de Judea estaba dividida en los fariseos, los saduceos y los celotes. En esa dinámica teníamos unos que eran mucho más conservadores que otros, y comenzábamos a ver que en la dinámica de lo que estamos hablando es importantísimo entender eso. Saduceos podemos decir que eran nacionalistas conservadores. Fariseos podemos decir que eran beatos y teólogos, interpretaban los textos. Y cuando hablamos de los celotes, podemos relacionarlos también con los esenios, que eran unos extremistas. Entonces comenzamos a hablar, y esas manifestaciones sociales iban a ser las que conformaran ese Sanedrín que nos hablaba el profesor. El Sanedrín cogía entonces 71 miembros, y esos 71 miembros iban a estar precedidos por un sumo sacerdote, que iba a ser en este caso pues el líder religioso, pero a la vez también un líder espiritual y político. Iba a tener una gran influencia en la sociedad. ¿Qué va a pasar entonces? Jesús, que comenzaba a hablar y comenzaba a llamar a la gente sencilla, a la gente sencilla, estaba haciendo la piedra en el zapato, porque en el Sanedrín lo que se estaba manejando era una relación política con Roma, donde lo que estaba en juego era ese jus gentium, el derecho de gente. Entonces Jesús se convirtió en
piedra en el zapato. Jesús va a ser entonces llamado a enfrentar este hecho. Y él se supone que lo sabía. Se supone que lo sabía. ¿Y qué va a pasar con ellos? Pues va a comenzar en haber aplicado la pena de esa manera. Entonces el Sanedrín, ¿qué va a hacer? Va a hacer una jugada estratégica y va a llamar a uno de sus apóstoles. ¿A quién llama? A Judas. Y le dice: Judas, venga para acá. Necesitamos que alguien, ojo que aquí comienza lo que tiene que ver con el juicio. O sea, ustedes piensen que a Judas lo llaman para delatar y le dan un beneficio, y le van a dar unas moneditas, 30 monedas si no estoy mal. Y además Judas era el encargado para la plata, porque era sí, efectivamente era el contador de los apóstoles. Entonces le dice el Sanedrín a Judas: necesitamos que nos señale quién es. Entonces Judas efectivamente va a ser el encargado de señalar quién es. Pero miren que Judas no es el hermano, porque sin Judas no podíamos contar la historia. Realmente Judas, desde el punto de vista práctico, es el que permite esta historia. Judas es el traicionero, pero Judas es el que va a decir: vean, tengo que. Y Jesús, si Jesús sabía lo que venía y sabía que uno de ellos lo iba a traicionar, como había dicho en la última cena, entonces dejó que pasara. Entonces ahí comienza el famoso beso de Judas, que nunca falta, siempre hay algún Judas por ahí. Además dicen Judas el Iscariote. Judas el Iscariote, ahora es el Iscariote. ¿Por qué? Pues porque era traicionero. ¿Qué va a pasar con eso? Entonces a Jesús lo traen ante el Sanedrín, detienen. Judas había señalado ya, y van y lo buscan en el monte de los Olivos. Venga para acá, en el monte de Getsemaní, y va a decir: venga para acá. Lo llevan ante el Sanedrín y miren, acusaciones posibles. Eran muchas las acusaciones posibles, pero no había ninguna real en la cual se pudiera soportar el caso. Entonces, acusaciones hechas. Miren cómo es. La única acusación hecha: pretender ser el hijo del Mesías. El delito: blasfemia. Los motivos: la inestabilidad política, el miedo de las autoridades, celos y envidia. Ojo, tenemos todos estos elementos para comenzar a hablar ya del juicio como tal. Tenemos una visión que nos permite entender cómo iba a empezar los juicios. Y Jesús no tuvo un juicio, se dieron dos juicios. Un juicio fue ante los judíos. ¿Y cómo fue el juicio ante los judíos? Primero, se dieron muchas ilegalidades involucradas en esto. ¿Qué va a pasar? Ningún juicio se debía llevar a cabo durante una celebración. Ellos estaban llegando a la celebración de la Pascua. Ojo, otro tema: Jesús fue juzgado durante Pascua, o sea que si no lo podía hacer. Cada miembro de la corte debía votar individualmente para condenar o absolver, pero Jesús fue condenado por la gritería. Los miembros del Sanedrín se unieron entre todos y no votaron uno a uno, sino que motivaron a través del público que estaba allí. Ojo, esa misma va a ser una representación después con los romanos, porque los romanos también van a influenciar más la gritería que el voto de las personas. ¿Qué más vamos a tener? No se podía dar la muerte por parte del Sanedrín, porque Jesús, ¿qué era? Era romano, porque estaba en el territorio de los romanos. O sea, para que se pudiera dar una pena de muerte, no lo podían hacer ellos. Sin embargo, ellos sí motivaron para que fuera llevado y fuera condenado a pena de muerte. Pero ya iba marcado desde el juicio con los judíos. ¿Qué va a pasar en esto? Los judíos no tenían autoridad para ejecutar a nadie.
Por lo tanto, por eso buscan el apoyo de los romanos. Y por último, ningún juicio debía llevarse a cabo por la noche. ¿En qué momento van a capturar a Jesús? En la noche. Y después, todo lo que pasa es muy, muy rápido. Y ahí también tenemos irregularidades. Ojo, si preguntan a un abogado, pues se cumplió la ley, sí, desde el punto de vista de que fue detenido. Pero una cosa es que se cumpla y otra cosa es que ese juicio sea válido. Y ahí es donde tenemos la irregularidad inicial. Luego, como ellos no podían, el Sanedrín no podía, entonces los lleva a Poncio Pilatos. Poncio Pilatos no ve causa alguna, ojo. En la primera llegada, Poncio Pilatos no ve causa alguna. Entonces, ¿qué va a hacer Poncio Pilatos? Va a decir, no, llévenselo a Herodes. Y se lo llevan. ¿Y Herodes qué es lo que hace? Se burla de él. Y a mí, ¿para qué me traen a ese? Él no lo iba a condenar, no le daba importancia. El rey era él. Herodes era el rey. Él no tenía ningún problema. Y además Jesús decía que era un loco. Entonces se lo devuelven otra vez a Pilatos, pero el Sanedrín no podía dejar pasar eso. Y entonces el Sanedrín, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a presionar a Pilatos y a los romanos, y además a la población, porque ya en este momento tenemos una turba queriendo acabar con Jesús, porque ya toda la influencia de todo lo que ha ido pasando ha subido y ha caldeado el ambiente. ¿Qué va a pasar entonces con los juicios ante los romanos? Miren, el juicio ante los romanos va a ser básicamente muy sencillo. Pilatos quiere perdonarlo. Pilatos quiere perdonarlo, pero comienza y necesita hacer un proceso porque ya había iniciado todo. No podía parar, ya no podía. Además, Jesús va a ser ¿qué? Enjuiciado. O sea, ya entra en juicio y ya va camino a la cruz. Luego va a ser sentenciado. Es otra parte del proceso. Una cosa es enjuiciado, otra cosa es sentenciado. Aquí ya lo van a sentenciar. ¿Y la sentencia cuál es? Pena de muerte. Ejecutado. Hoy no podemos mirar la historia con los ojos de hoy, pero hoy sería una aberración total frente a los derechos humanos y al derecho internacional. Esto, porque estaríamos violando todos los derechos. Pero en esa época era válido, así como era válida la esclavitud y así como eran válidas tantas otras cosas. Pero miren, es en este orden procesal que Jesús de Nazaret es juzgado en un tribunal autónomo romano por el delito contra el César. ¿Y por qué contra el César? Porque también le tendieron una trampa. Ya le habían hecho la trampa en el Sanedrín cuando le preguntaron si él era el hijo del Mesías, y él dijo que ellos lo habían dicho, y al decir que ellos lo habían dicho, el Sanedrín le dio la vuelta y dijo que había aceptado el cargo y por lo tanto estaba incurriendo y aceptando la culpa, y por eso iba a ser ejecutado. ¿Qué va a pasar entonces? Y aquí viene una parte fundamental. Cuando lo mandan al derecho romano, el César es el Dios, el emperador romano es el Dios, es el representante de los dioses. Entonces, cuando le dicen es que él está diciendo que es el Hijo de Dios, que su reino no es de este mundo, entonces Pilatos le dice, no, espere, arrepiéntase, diga que usted es un ser humano normal, que usted no es un rey, que usted no es un Dios, que usted... Y él dice que él calla y otorga y lleva su peso, porque él en sí pues era reconocido como el Hijo de Dios para él. Pero también eso va a ser muy interesante más adelante, porque los seres humanos cargamos con angustias, y eso después va a ser parte de la muerte de Jesús, esa angustia. Entonces, cuando Jesús no niega,
ser el Hijo de Dios, pues allí se alborota más la población y dice, bueno, entonces vamos a tener que seguir con el proceso. Pilatos quiere volverlo a salvar y Pilatos pone nuevamente al delincuente más atroz frente al hombre bueno, y Pilatos le dice, ¿quién escogen? ¿A Barrabás o a Jesús? Ojo, ahí ya el juicio no está bien, porque el juicio pasó a que el pueblo escogiera a quién iba a salvar. Y cuando el poder se le pasa al pueblo, el pueblo se mueve por la conducta gregaria y además se mueve por el amarillismo. ¿Y qué va a pasar? Pues ganó Barrabás, que además hacía parte de una de esas comunidades que estaban enfrentando a los romanos de manera práctica y real, enfrentándose en lo militar. Entonces, cuando el pueblo escoge a Barrabás, deja y cambia al hombre bueno por el ladrón. Pero ¿qué va a pasar? Ese va a ser el punto, digamos, ya de no retorno. Porque después de haber dicho eso, aparece ese hombre. Y entonces miren las imágenes, múltiples imágenes de cómo es presentado Jesús. Cuando he aquí al hombre, y cómo es presentado. A partir de ese momento se hace el último intento de Pilatos por salvarlo, pero ya no hay nada que hacer. Ya el pueblo había escogido a Barrabás y a él le comenzaron a torturar. ¿Qué va a pasar? Como dijo que era rey, le pusieron la corona de espinas. El castigo de los judíos era unos azotes sin llegar a la muerte, pero el castigo de los azotes para los judíos era uno y para los romanos era otro, y el flagelo era diferente de los judíos que al de los romanos. En vez de hacer el flagelo con el flagelo de los judíos, 30 azotes y nada más, con un flagelo que no era tan duro y no tenía puntas, decidieron hacer el flagelo con el flagelo romano, que tenía incluso nudos, huesos, e incluso en algunos puntos metales y puntas de algunos instrumentos de hierro. Entonces cuando lo condenan, ahí sí Jesús posiblemente no era de este mundo, porque una persona normal no aguanta esa flagelación, porque cada uno de los flagelos arranca y destroza la piel. Entonces Jesús ya comienza a ser brutalmente, digamos, torturado, llamémoslo así, pero era parte del juicio. Ojo, era el juicio romano. Además, este juicio que ustedes tienen es como si fuera un juicio abreviado, eso es rapidito. Ahí mismo se escucharon a los testigos y se fue dictando, se preguntaron las pruebas y se fue dictando sentencia. Así era el derecho romano. Ese era el derecho romano, muy práctico. Recuerden que el derecho romano distinguía eso, la practicidad. Si algo que caracterizaba el derecho romano de esa época es que para este tipo de cosas era muy práctico. Entonces, a Jesús le van a colocar la corona de espinas y lo van a flagelar. La pena fue la pena de muerte. ¿Por qué le aplicaron la pena de muerte? Primero, preserva el bien común. ¿Qué era lo que querían los judíos? Los del Sanedrín, el statu quo, las cosas como estaban, la sociedad tranquila. No pelear, no tener más incidentes con los romanos. Segundo, la sociedad mantiene su moral social, uno de los elementos del derecho. Ojo, si ustedes quieren meterle aquí un poquito de los elementos del derecho, lo fáctico son los hechos, lo axiológico, los valores, y lo normativo. Y aquí en el caso de Jesús se dan los tres elementos. Lo fáctico, Jesús está hablando de una postura contraria a la tradición. Lo axiológico, lo que está diciendo Jesús está subvirtiendo el orden moral.
lo normativo, pues tenemos las leyes tanto judías como romanas. Entonces, el asunto concreto, vamos llegando ya al final y vamos a comenzar a mostrar que la persona que comete el hecho debe responder. Entonces, Jesús tenía que responder por sus delitos. Siempre se ha individualizado a las personas. Ese es un principio de derecho penal. ¿Qué va a pasar? Y digamos ya, para ir avanzando rápido y poder tener en la parte de las preguntas, se va a dar lo que conocemos como el Vía Crucis. Ya después de haber sido fue coronado, después de haber sido flagelado, ahora el penado tenía que ir cargando la cruz hasta el sitio donde lo iban a crucificar. Efectivamente, en ese Vía Crucis se van a dar los pasos que ustedes ya conocen, pero realmente el Vía Crucis es el camino a la cruz. Y el camino a la cruz lo hace el condenado poco a poco, sabiendo que son sus últimas horas. El sufrimiento tiene que haber sido horrible, porque si ustedes le preguntan a un médico forense qué es ser primero flagelado, luego coronado con espinas y luego crucificado, dicen que realmente al ser crucificado tenían y colocados los clavos que se le pusieron, tenían que haber quedado en una posición donde se tenía que ahogar, quedar sin aire y no podía, digamos, soportar el peso de la manera normal. Entonces todos sus órganos se comenzaban a comprimir dentro y a dejar a la persona sin poder ni respirar ni poder estar bien. Entonces eso lo va a llevar a la muerte. ¿Qué va a pasar entonces con lo que estamos hablando? Cuando nosotros llegamos a ese punto, ya Jesús es, digamos, víctima de esa problemática política que había en la región, pero es víctima también de esas falencias judiciales que se dan tanto en el juicio judío como en el juicio romano. La muerte de Jesús, más allá de lo religioso, es la muerte representada en un proceso penal que, si bien es cierto, si ustedes lo van a mirar con los ojos de la época, podría justificarse, mas no en esa época podríamos aceptar ni una sola violación de derechos humanos de ese tipo. Luego, ustedes ya escucharon, se comprueba si estaba muerto, si estaba vivo, se le clava la lanza del costado. Al final, un miembro del Sanedrín, ya cuando Jesús es bajado de la cruz, presta la tumba que él tenía en la región para que sea enterrado, y luego ustedes han dado cuenta, va a desaparecer su cuerpo de ese sepulcro donde estaba. Hay una película muy buena y esa me parece chéverísima porque es la otra mirada de esto, porque normalmente vemos las películas desde el punto de vista de la agonía de Cristo o la pasión de Cristo o todo lo que está ahí, pero hay una película muy buena que muestra es el después, cuando muere, y cómo un soldado romano es castigado porque se le pierde el cuerpo de Cristo, porque ya no encuentran el cuerpo cuando supuestamente pues ya él comenzó digamos, resucitó. Entonces eso es muy importante porque por primera vez en esa película muestran es después, cuando también lo vieron después de muerto en otros lugares y no recuerdo el título ahora, pero muestran es eso, el después. Hasta ahora solamente he visto una película como esa. Uno de los delitos graves que los judíos le habían indagado a Jesús fue el de la resurrección, porque ellos no pensaban en la resurrección y eso fue un delito grave que también llevó a que fuera pues procesado de esta manera. Entonces, brevemente, todo esto nos va a dar también el inicio, lo que va a ser una corriente que va a tener una gran influencia en el derecho, que es el cristianismo. La muerte de Cristo comienza a socavar las bases del imperio y poco a poco comienza a surgir un nuevo paradigma.
el paradigma cristiano. El paradigma pagano va cayendo, el paradigma cristiano va fortaleciéndose. Los otros emperadores, en este caso ya después de la muerte de Cristo, aparece Nerón, y Nerón va a comenzar a perseguir a los cristianos, y Nerón va a buscar tratar de acabar con ellos, pero no va a poder. Los cristianos con el paso del tiempo va a ir cogiendo cada vez más fuerza, van cogiendo más fuerza, y van a llegar hasta el punto donde al final Constantino se convierte al cristianismo, asumiendo el bautizo y asumiendo también un solo Dios para el Imperio Romano. Así es como el Imperio Romano baja el paradigma del pagano y comienza el paradigma cristiano. Ojo, aquí en definitiva y entrando en la conclusión más grande eso es derecho natural. Así pasa del derecho natural clásico griego por el derecho romano, clásico romano, donde se forma el derecho como tal, y surgen las nuevas corrientes del derecho natural que van a transformar lo que va a ser el derecho natural racional, que comienza a poner eso. En un primer momento el derecho es teleológico y luego se convierte en teológico desde el punto de vista de Dios, pero después eso se rompe y se convierte en derecho natural racional. Ahí es donde comenzamos ya a justificar todo eso. Yo creo que con este recorrido tenemos todos los elementos para poder conversar con ustedes, profesor.